Dentro del Sermón de la Montaña que hemos estado revisando en el Evangelio según San Mateo, ya concluimos esta sección de las 6 ocasiones en las que Jesús cita la ley antigua. Ustedes oyeron que se dijo, pero yo les digo que a su vez es una explicación con ejemplos de lo que originalmente menciona. No vine a abolir la ley y los profetas, sino a darle total cumplimiento. Y ahí empieza cada uno de los ejemplos. Antes de continuar con el capítulo 6 de este mismo Sermón de la Montaña, no quiero desaprovechar la oportunidad para hacer un pequeño resumen de lo visto en vistas a comprender un poco mejor ciertos conceptos que ya hemos estado mencionando a propósito de las unidades narrativas, los logia de Jesús, la forma como el evangelista las toma. Quiero insistir continuamente en eso porque eso nos ayuda a tener un panorama un poquito más claro para digerir lo que el evangelio realmente nos quiere decir. Vamos a revisar pues esta sección, en este caso con una edición de la Biblia que no les había mostrado. Es la misma Biblia de Jerusalén, nada más que a diferencia de la edición que les he estado mostrando, eh, no tiene en los márgenes, aquí se ahorra como 2 centímetros de margen más o menos, las referencias bíblicas ni las citas, ni siquiera eso tiene. Así que las páginas tienen menos longitud horizontal, pesa menos la Biblia, eso también cuenta, pero por otro lado tiene un excelente tamaño de letra. De hecho, es idéntico el tamaño de letra. Bueno, eso dicho sea de paso, a propósito de estas excelentes opciones de texto bíblico, este que tiene letra grande, permítame mostrársela. Es parecida, Biblia de Jerusalén en letra grande, nada más que es un poquito más corta horizontalmente, le faltan unos 2 centímetros, y esta sí que es puro texto, nada más con letra grande. Bien, ya revisamos pues esta sección inicial, el Sermón de la Montaña, y la introducción: subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaban, tomando la palabra, les enseñaba diciendo. En fin, vienen las bienaventuranzas, las beatitudes, que no vimos realmente, nada más las enumeramos. Comenté algunas cosas curiosas, como el hecho de que algunos catecismos actuales colocan las bienaventuranzas como un modelo de memorización que ilumina a los 10 mandamientos, como diciendo Jesús ilumina la ley antigua. Después de las bienaventuranzas viene esta enseñanza sobre ser sal y luz de la tierra. Dice también: brille su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esto lo repito porque va a tener sentido en unos momentos más que lo mencionemos, pero el sentido es claro dentro de las enseñanzas de Jesús. Luego viene la parte que nos interesa más, que es realmente la que revisamos, sobre la relación de Jesús con la ley. No vine a abolir la ley y los profetas, la ley antigua, las escrituras conocidas en su tiempo, sino a dar cumplimiento, cabal cumplimiento. Y esta insistencia se ejemplifica en los 6 casos o 6 citas de la ley que ya revisamos. Ustedes oyeron que se dijo no mates, ustedes oyeron que se dijo no cometas adulterio, ustedes oyeron que se dijo el que repudia a su mujer, que la rechace, es decir, el divorcio, que le dé un acta de divorcio. Ya hicimos una amplia explicación de lo que significa este mandamiento de parte de Moisés, bueno, de parte de Dios a través de Moisés, como un acto al menos benévolo ante la indigencia a la cual queda una mujer expuesta una vez que no tiene marido. Ustedes oyeron que se dijo, no perjurarás, sino que cumplirás tu juramento. Ustedes oyeron que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. También vimos ampliamente este asunto de la retribución justa. Y amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, que también lo vimos con mucha eh, amplitud. El, y ya pues ayer revisamos prácticamente el culmen,
el núcleo de la enseñanza de Jesús, que no es cuestión de que sea para buenas personas, en el sentido de gente de buen corazón por naturaleza, ni tampoco es algo planteado como un idealismo imposible. Amen a sus enemigos, hagan oración por aquellos que los persiguen. Es una decisión, una toma de postura en la vida y es un mandato de parte de Jesús. Y ser como Dios, ser perfectos, como el Padre es perfecto, que hace llover su sol, perdón, que hace llover sobre buenos y malos y hace salir su sol sobre todo el mundo, es lo mejor que puede hacer un ser humano, la opción por el bien. Y es una toma de postura, una decisión racional de la voluntad, del entendimiento, un querer conformar la mente, el corazón, las decisiones a las decisiones de Jesús, porque lo amo, porque le debo todo, obedezco lo que Él me enseña. Por eso ayer insistía, no sé si quedó muy claro, todas estas reflexiones sobre voluntad, decisión, el hecho de que no es cuestión nada más de sentimientos, sino una toma de postura libre, racional, decidida, cosa que es muy de humanos, no de animales que actúan instintivamente. Insistí en eso porque obedecer a Jesús, que lo dice con mucha sencillez y con mucha, en forma tan rotunda, pues es lo único que cuenta, sin necesidad de tanta explicación filosófica sobre el sentido del ser humano, que sí tiene sentido hacer, por supuesto, a la hora del diálogo, las reflexiones sobre la naturaleza humana, su destino, que es lo mejor, las decisiones en la educación, las decisiones en la impartición de justicia, incluso, ¿por qué no? Tienen consecuencias y hay que razonarlas, hay que dialogarlas. Antes que eso, pues está simplemente la obediencia a Jesús. Yo lo obedezco porque lo amo, porque le agradezco, porque sé que le debo todo. Y si me dice, sean perfectos, por como su Padre Celestial es perfecto, yo lo obedezco o trato de obedecerlo. No es nada fácil, por supuesto. El impulso natural, espontáneo, la concupiscencia, son frenos a esto que es la perfección, el amar a los enemigos, el hacer oración por aquellos que uno lo persigue. No es, pues, algo que nada más los que por temperamento son nobles, buena gente, sencillos, blandos, no nada más es para ellos. Hay personas, por supuesto, que por temperamento son más duras, son más difíciles, no dominan sus impulsos, fácilmente caen en el deseo de la ira o de la venganza. Bueno, esas personas que sin culpa propia tienen más predisposición a la ira, porque hay una cierta configuración biológica personal, no son menos llamadas a la santidad y a esta toma de postura. No es pues una cosa discriminatoria de temperamentos, porque la forma de ser, una buena parte no depende de uno. Ya o nace así o se fue formando, eso lo tenemos claro. Pero la toma de postura, la decisión, la obediencia a las palabras de Jesús es un camino continuo que requiere, sí, esfuerzo, pero sobre todo amor a lo que Jesús dice. Bien, eso ya lo habíamos mencionado ayer, nada más que es como es el núcleo de la enseñanza de Jesús. Le quise dar un poquito más de vueltas, aunque como siempre estas cosas más vale no explicarlas tanto porque solitas son mucho más claras. Hay que vivirlas, no tanto explicarlas. El capítulo 5 concluye ahí y viene luego esta otra sección que también son enseñanzas de Jesús. Eso es lo que no hay que perder de vista. Toda esta sección que llamamos el Sermón de la Montaña son palabras de Jesús, enseñanzas de Jesús. Y viene una introducción diciendo, cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. En estos 2 renglones y medio queda la enseñanza fija, clara. No practiquen
su justicia, las cosas buenas que hacen delante de los hombres, de lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Pero luego pone 3 ejemplos, que son los que vamos a revisar. No sé si alcancemos hoy porque hay otras cosas que quiero introducir. Pone 3 ejemplos. Uno es la limosna, otro es la oración, cuando hagan oración, y un último es el ayuno, cuando ayunen, etcétera, ¿sí? La oración, después de la introducción de estos 2 renglones y medio, viene la limosna, perdón, la oración y saltándonos, porque luego explico por qué me salto esta sección que también tiene que ver con la oración, pero que en realidad se sale del contexto de la enseñanza de que no hay que hacer las cosas justas delante de los hombres para que los vean, de lo contrario no se tendrá recompensa del Padre. Toda esta sección se sale de contexto y sin embargo, ya cuando regresa al tercer ejemplo, que es el ayuno, es exactamente lo mismo. Vamos a revisarlo. Esta introducción ya la conocemos, que es la recompensa de parte de Dios. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga, es decir, su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. El siguiente ejemplo es idéntico. Cuando oren, no sean como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Continúa la sección que les digo que se sale de contexto, pero sí está dentro del tema de la oración. Al orar, pues, no charen mucho, etcétera. Viene cómo orar, continúa con la oración, y luego viene lo que sí está dentro del contexto de la enseñanza sobre la recompensa del Padre. Cuando ayunen, es el tercer ejemplo, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Son claros los ejemplos, pues, de practicar la justicia. Notemos que aquí el razonamiento es distinto, el razonamiento que el evangelista plantea como enseñanza de Jesús. En los anteriores, ¿cuál era la enseñanza o el razonamiento de esta sección más o menos grande en 6 partes? Pues que la ley sí tiene sentido, hay que cumplirla, pero dándole total cumplimiento. Ustedes oyeron que se dijo, y luego viene una forma perfecta de cumplir la ley con 6 ejemplos. Aquí el planteamiento es el pago, la recompensa, lo que recibo a cambio. Parece poco espiritual este planteamiento de parte de Jesús, es decir, doy para que me den. Sin embargo, como todos los ejemplos que pone Jesús, pues tratan de aterrizar en cosas prácticas de la vida. Yo pago, me dan algo a cambio, una contraprestación, le dicen ahora. Es decir, hay servicios, pagos, contraprestaciones por algo que se hace. Y la justicia, el mérito en las cosas que se hacen, en forma muy simple, casi infantil, dice, ¿cuándo te lo pagaron? Si ya recibiste el reconocimiento de los hombres por el ayuno, la oración y la limosna, pues aquí está el recibo, es decir, ya nadie te debe nada. Recibiste el pago que es el reconocimiento de los hombres. El razonamiento aquí de parte de Jesús, si quieren un poquito simple, cotidiano, muy pedestre, muy aterrizado, es, bueno, si lo hiciste en lo oculto, en lo secreto, pues ahí tienes un pequeño saldo a favor y tu Padre que ve lo secreto, no ocupas que nadie lo esté viendo para que te lo reconozca,
te recompensará. Es muy sencilla la enseñanza. Claro, pone ejemplos cultuales. Cultuales son tres cosas importantísimas en la vida del judío practicante del tiempo de Jesús. La limosna, la oración y el ayuno. Pero son cultuales, es decir, están mandados, están ordenados y un judío practicante las cuida mucho. Yo debo dar limosna. ¿Cuánta limosna di este mes? ¿Cuánto ayudar a los pobres? ¿Qué fue lo que ofrecí? Esa limosna prescrita. Yo ayuno, es parte de esa práctica de sacrificio, de abandono. Yo ayuno para darle gracias a Dios, como una renuncia personal y como dominio de mí mismo. Y yo hago oración también. Pero se convierten en cosas cultuales, insisto, de culto, de un cierto ritual que tiene un inicio, un desarrollo y un fin, y una palomita final para decir que ya se cumplió con eso. Y en cuanto cultual, en cuanto rito o serie de pasos que hay que hacer para ejecutarlo, pues también tiene su reconocimiento, es decir, ya lo hizo, ya esas cosas justas ya tienen un reconocimiento y un premio. Parece, insisto, un poquito primitiva la forma de hablar de Jesús comparada con lo que Pablo reflexiona en su carta a los Gálatas y a los Romanos, que ya también vimos con mucha amplitud. Sin embargo, son ejemplos que Jesús pone muy prácticos, muy entendibles, muy de la vida cotidiana, si bien el núcleo de su mensaje supera esto. Por supuesto que no se trata de esperar un premio, yo hago las cosas por amor. Pero Jesús es muy didáctico, muy buen pedagogo, no por nada en el Sermón de la Montaña es colocado como el maestro que enseña. Como buen pedagogo, pues, explica esas cosas en términos de recompensa, de retribución, que es muy sencillo. Y ya en resumen, estas tres cosas cultuales, limosna, oración, ayuno, de la palomita del cumplimiento, bueno, pues yo sé que si las hago en secreto, Dios ve todo y le quita todo el mérito cuando lo hago para que me vean los demás seres humanos, y les llama hipócritas. No sean como los hipócritas que andan trompeteándolo delante de todos para ser vistos. Esa es una recompensa totalmente mundana. Y es un contrasentido porque un mandamiento de Dios, un acto bueno, que es espiritual, se convierte en algo mundano, se convierte en política, se convierte en reconocimiento público o en competencia de egos en el contexto en el cual se vive. Se mundaniza pues lo espiritual. Es clara esta enseñanza. Hace rato vamos a regresarnos a la primera de las tres, nada más para ver estas cuestiones de contexto. ¿Qué dice en la primera de todas? Tú, en cambio, a propósito de la limosna, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿No se contradice acaso eso que en el mismo Sermón de la Montaña mencionó, con ser luz del mundo, sal de la tierra? Brilla así su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Sí, el evangelista se da el lujo de poner en un solo lugar, en la misma enseñanza, en el mismo Sermón de la Montaña, dos enseñanzas que en cuanto a contenido son opuestas. Ustedes son la sal de la tierra, que brille su luz delante de los hombres, que vean sus buenas obras para que viéndolas den gloria al Padre que está en los cielos. Y un poco más adelante, en el contexto de la retribución por las cosas buenas hechas, dice, hazlo en lo secreto, que no lo vean los hombres, pero tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Pero ustedes y yo somos suficientemente inteligentes para entender que son enseñanzas en distintos contextos. Si bien el contenido
parece decir algo opuesto. Sin embargo, en el segundo caso, pues queda claro que es para evitar esa mundanización, sea de las cosas buenas, cultuales, limosna, ayuno, limosna, oración y ayuno para ser vistas por los hombres. Es Dios quien debe ver las cosas y trata de evitar esa hipocresía de quien se exhibe para ser reconocido por los seres humanos. Lo otro, en cambio, está en un contexto distinto y también se aplica. Hay que buscar que las cosas buenas sean vistas, porque al ser vistas enriquecen a otros. Se sobreentiende que no es la actitud falsa, además fácilmente perceptible por las demás personas de quien se anda exhibiendo. Las cosas buenas tampoco hay que ocultarlas, que a veces es una cosa que no hacemos nosotros, es decir, a veces hacemos demasiadas cosas buenas en el contexto de la iglesia, muchas cosas buenas, y la gente se acostumbra y nunca son vistas. Bueno, también Jesús dice, hay que aprender a cacarear el huevo porque es bueno que otros vean las cosas buenas y viéndolas, esta es la finalidad, den gloria al Padre que está en los cielos. Son pues enseñanzas de Jesús que el evangelista pone en el mismo contexto del sermón de la montaña y pone incluso enseñanzas materialmente opuestas, pero que se entienden perfectamente en su contexto. Bien, revisando este sermón de la montaña, vienen enseguida otras enseñanzas. Repito, me salté o no quise mencionar lo que ya identificaron ustedes como el Padre Nuestro, que es como un agregado a la enseñanza sobre la oración. Él viene, no amontonen tesoros en la tierra, aquí habla en términos financieros, cuidar qué es aquello que es lo más importante, una enseñanza bonita, bella, más enseñanzas, la lámpara y el cuerpo, Dios y el dinero, el abandono en la providencia, una bellísima enseñanza de Jesús, no juzgar a nadie, no profanar las cosas santas, la eficacia de la oración, la regla de oro que se repite en varias ocasiones en los evangelios, todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganselo también ustedes a ellos, porque esta es la ley y los profetas. De nuevo, aquí lo resume en términos de mandamientos antiguos. Los dos caminos, los falsos profetas, los verdaderos discípulos, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que cumple las palabras. Es una gran enseñanza y concluye este capítulo 7 diciendo, sucedió que cuando Jesús acabó estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Inicia el capítulo 8 diciendo, cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran multitud. Concluye pues aquí con esta pequeña narración, pero todo lo anterior son palabras de Jesús, enseñanzas de Jesús, que el evangelista ha puesto en un solo lugar como prácticamente el núcleo de la enseñanza de Jesús. Sobre estas palabras de Jesús, enseñanzas de Jesús, hay algo interesantísimo. Voy a tratar de introducirlo, por eso quiero hacer no paréntesis, pero sí una continuación sobre no tanto siguiendo el tema del contenido del Evangelio y el sentido de las frases de Jesús, sino el problema sinóptico. Vamos a ver qué tanto alcanzamos a mencionar de esto. O la cuestión sinóptica, ya la mencioné por ahí en alguna ocasión. ¿Qué es la cuestión sinóptica o el problema sinóptico? Consiste en detectar que Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios que llamamos sinópticos, tienen ciertas cosas en común. No las mismas, no todas, incluso entre los tres hay ciertas constantes que llevan a ciertas conclusiones, o mejor dicho, que llevan a pensar quién depende de quién, o quién conoció a quién, o si los dos conocieron una fuente común cuando los dos evangelios coinciden. Ya vimos algunos ejemplos de
de fragmentos o paralelos que coinciden. Y el problema sinóptico o la cuestión sinóptica, conociendo el contenido de cada uno de estos tres evangelios, viendo qué cosas coinciden en cada uno de los tres o por pares, hay cosas que tienen en común Mateo y Marcos, pero no Lucas, o Mateo y Lucas, pero no Marcos, o Marcos y Lucas, pero no Mateo. Hay cosas que son exclusivas de cada uno de los tres, y hay algunas perícopas que son compartidas por los tres. Bien, y esto es lo que arroja la cuestión sinóptica, es decir, ¿quién le copió a quién? Se escucha un poquito grotesco esto, pero ¿quién fue después que el otro como para haber conocido eso? ¿O acaso, cuando coinciden dos, es que tienen una fuente común? Bien, y aquí introduzco algo más o menos sencillo de esta cuestión sinóptica, es decir, cómo resolver esto. Ya mencioné también un poquito de pasada que existen varias soluciones a esta cuestión sinóptica. Una muy fácil es decir que a Marco le copiaron los otros dos y lo demás fue original de ellos. Otra es decir que Lucas fue antes y que Marcos fue un resumen, qué sé yo, ¿no? Pero dentro de la cuestión sinóptica hay un dato muy notorio, y es que las palabras de Jesús o las colecciones de palabras de Jesús frecuentemente se encuentran en Mateo y Lucas. Vamos a ver el caso del Sermón de la Montaña, que son palabras, es decir, no son narraciones, acontecimientos o hechos de Jesús, sino palabras, enseñanzas de Él. Hay una gran cantidad de unidades literarias o perícopas o material evangélico que son comunes a Mateo y a Lucas, pero no a Marcos. Y aquí viene la cuestión, a ver si Marcos, estamos hipotizando, es anterior a Mateo y Lucas, pero Marcos no tiene ciertas cosas que contienen esos otros dos evangelios. ¿Dónde está el origen? Mateo conoció a Lucas, Lucas conoció a Mateo. Si Marcos no lo tiene, ¿de dónde lo sacaron entonces? Eso es parte de la cuestión sinóptica. Uno de tantos ejemplos es el Padre Nuestro, que ya vieron ustedes mientras me salté esa sección dentro de la oración. El Padre Nuestro es común a Mateo y a Lucas. No lo tiene Marcos. También dentro de esta sección, las bienaventuranzas mismas, aunque no son idénticas en la versión, también las tiene San Lucas, las bienaventuranzas, pero no están en Marcos. Lo curioso es que esas cosas comunes a Mateo y a Lucas son palabras, enseñanzas de Jesús, logia, no son acontecimientos o narraciones. Por hoy, aquí concluimos. Mañana continuamos con este capítulo 6 mismo, porque hay algunas cosas de gran interés que hay que mencionar, y también avanzar en este asunto de la cuestión sinóptica. Que tengan muy bonita jornada. Dios los bendiga.